Que bienvenidos hermanos, les recibimos con mucho afecto, con mucho cariño en el amor del Señor. Pues como ustedes sabrán hermanos, hemos estado, los que han estado conectados y han estado viendo las grabaciones, se habrán dado cuenta que hemos estado comenzando, un estudio, una serie sobre el libro de Filipenses. Y alguien se preguntaba, hermano, ¿y a qué se debe que usted quiera estudiar el libro? Hermanos amados, yo una de las cosas que he encontrado en el libro de Filipenses es que si alguien estaba pasando una situación difícil, una situación muy adversa, y con todo y eso, él hablaba de estar con gozo, de estar con alegría, de estar regocijados, ese era Pablo. Entonces nosotros queremos decir, bueno Pablo, ¿cómo es posible de que tú estando preso, estando con grandes necesidades, tú nos estás hablando de que hay que gozarnos y alegrarnos? Nosotros estamos pasando una situación de pandemia, pero por lo menos nos movemos, vamos de aquí para allá, comemos hermanos, no estamos encadenados, ¿verdad? Y de repente caemos en unas grandes depresiones, caemos en unas grandes tristezas y decimos, bueno, ¿y cómo es que Pablo, si él se podía regocijar, habiendo padecido y habiendo sufrido una situación adversa? Entonces, mis amados hermanos, creo que estudiar el libro de Filipenses nos va a ser de mucha bendición al descubrir la manera como el apóstol Pablo, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, él podía regocijarse y alegrarse. Así que hermanos, yo quise darles presencialmente esta introducción. Sé que por un lado está saliendo en directo, pero como estamos haciendo una grabación aparte, vamos a iniciar, ¿verdad?, nuestro estudio en esta hora. Bueno, nuestro estudio de esta hora está en el libro de Filipenses, en el capítulo 1 y en el versículo del 12 al 19. Le hemos titulado a la meditación de la palabra del Señor en esta mañana, evidencias de la madurez espiritual en un siervo del Señor. Mis hermanos, muchas veces nosotros decimos, ¿verdad?, que con frecuencia hay veces que somos sometidos a diferentes situaciones y que algunas veces nosotros, en lugar de actuar correctamente, adecuadamente, muchas veces, hermanos, nosotros actuamos de manera, no sé si decirlo, de manera alocada o de manera imprudente, ¿verdad? Sin embargo, hay personas, yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta, que hay otro tipo de personas que muchas veces se pueden ver rodeados de circunstancias, muchas veces que son difíciles, que son diversas, pero que no reaccionan con espaviento, no reaccionan así de manera escandalosa, sino que, hermanos, saben manejar bien el problema, saben manejar bien la situación. Puede que haya sucedido lo que haya sucedido, pero este tipo de personas como que tienen algo que ha sucedido en ellos, que a la manera de actuar, actúan de una manera correcta. Entonces nosotros, hermanos, lo que nosotros decimos que ese tipo de personas, cuando las encontramos así, decimos que son personas que en realidad, hermanos, quizás han alcanzado una madurez, que entonces tienen control de sus emociones, no se dejan llevar así de manera alocada, y sino que realmente tienen un control. En realidad, quiero decirles que nosotros como cristianos tenemos un desafío. El desafío es que al usted haber empezado a ser creyente, nuestro Señor desea que en usted haya un crecimiento. Es decir, Dios desea, hermanos, que si bien nos habla del Señor de ser niños espirituales, jóvenes espirituales, pero el Señor quiere llevarnos al punto de ser adultos espirituales, es decir, llegar a lo que conocemos como una madurez.
Y esta madurez evidentemente viene como resultado cuando una persona ha estado teniendo conocimiento de Cristo, ha estado pasando vicisitudes o pruebas diversas, pero esa vida se aferra al Señor. Y entre más se aferra al Señor, una de las cosas que van aconteciendo es que va madurando, va creciendo, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, dicen, los golpes de la vida te hacen madurar. Es cierto, nos hacen madurar porque nos hacen aprender de los errores o de los aciertos. Pero el problema es cuando alguien madura de esa forma sin Cristo, madura con amargura, madura con rencor, madura con deseo de venganza. Y sin embargo, hay otras vidas que cuando han conocido a nuestro Señor Jesucristo, pasan estas vicisitudes, pasan también estos problemas, pero maduran, pero sin amargura, maduran, pero sin rencor, maduran con la vida de Cristo en sus vidas. Mis amados hermanos, en esta hora, nosotros queremos meditar en la vida del apóstol Pablo. Cómo siendo una vida que está pasando situaciones diversas, no actúa de manera alocada, no actúa de manera así, sin control, sino que, hermanos, parece ser de que Pablo nos quiere dar una lección en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de cómo deberíamos de actuar nosotros con madurez. Yo quiero decirles que en esta mañana yo soy desafiado, porque hay veces que yo he actuado de una manera que digo yo, Señor, no debería de haber actuado de esa forma. Yo no sé, ¿verdad? Pero tal vez estoy hablando aquí con gente muy madura. O el que nos está viendo detrás de este video. Pero lo que sí le quiero decir es que al ver al apóstol Pablo en el pasaje que hemos de ver las características de una vida madura en el Señor. Así que, ¿qué les parece si oramos y le pedimos la bendición del Señor para que la palabra no solamente la oigamos, sino que la recibamos y le pidamos a Dios, Señor, ayúdame a madurar, Señor. Padre precioso, nos presentamos así una vez más agradecidos que nos permite reunirnos nuevamente. Señor, estamos deseados de que tú puedas permitirnos congregarnos los que siempre somos, pero hoy por hoy te damos las gracias porque nos has permitido alabarte y adorarte, y mi Dios amado, también nos has de permitir meditar en tu bendita palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a todos, a mis amados hermanos que están aquí presentes, como los que están oyendo o viendo a través, Señor, del internet. Padre, te pedimos que tú nos alcances, que nos hagas poner atención no a las cosas externas, sino que nuestro corazón esté atento al consejo de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Vayamos, mis hermanos, a las Escrituras, por favor, a Filipenses capítulo 1. Y si usted gusta, en la medida que usted va leyendo el versículo, vaya detectando dónde aparecen esos principios de madurez en el apóstol Pablo. Y si no, pues entonces lo vamos a ver en la explicación de la palabra. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 19. Dice la palabra del Señor: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros
por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Mis hermanos, en estos pasajes vamos a ver tres cosas en la vida del apóstol Pablo, como una vida que nos da ejemplo de alguien que haya alcanzado una madurez. En primer lugar, Pablo, hermanos, nos muestra en este texto como una señal de su madurez, es que esta vida es una vida que tiene estabilidad en medio de las circunstancias. Es decir, no tambalea, sino que tiene control a pesar de que las situaciones son difíciles. Dice el apóstol Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han reanudado más bien para el progreso del evangelio. Yo lo que quiero que usted sepa, o que se dé cuenta, por si no lo sabía, es de que Pablo está enfrentando situaciones difíciles. Mis amados, él se encontraba preso en Roma, y las circunstancias que habían venido sobre su vida golpeaban a su vida. Y sin embargo, hermanos, el apóstol Pablo parece en estos versículos tener control de la situación, de las circunstancias. Pablo, fíjese, estaba a punto de presentarse a la corte. Es decir, él tenía que rendir cuentas a la Corte Suprema en Roma. ¿Y quiénes iban a estar allí? Bueno, iban a estar allí los acusadores. Y no encontramos nosotros aquí, como en nuestra época, que usted tiene el defensor y el acusador. Aquí parecía ser que lo único que encontraba Pablo era quiénes lo iban a acusar, y lo otro, la sentencia que le iban a dar. Probablemente por ser romano, la sentencia iba a ser de muerte, o sea, por ser traidor a los principios y a las enseñanzas de Roma, y él siendo ciudadano romano, lo más probable es que por ser traidor la sentencia fuera la muerte. Entonces usted puede imaginarse a alguien que digan: ay, me van a matar, ay, no sé cómo va a resultar, mire, llámenme a mi abogado, que es lo que se hace hoy en día. Pero en aquel entonces, hermano, el apóstol Pablo, algo que ni siquiera había hecho nada, ahora él se encuentra en prisión, pero sin embargo, él debía de esperar, hermanos, cómo Dios habría de dictaminar finalmente su vida. Es cierto que, bueno, el apóstol Pablo tenía una ventaja, por así decirlo, y es que él no estaba en una mazmorra, él no estaba en un claustro, sino que tal vez diríamos una de las ventajas que tenía el apóstol Pablo es que estaba en una casa domiciliaria, o sea, como se le llama hoy en día, un preso domiciliario, ¿verdad? Así, entonces Pablo alquilaba, rentaba una casa, y entonces él allí estaba preso. La manera de cómo estaba preso, pues no se lo creería usted. Pero yo decía, qué raro es eso. Soldados del pretorio, o sea, no era cualquier tipo de soldado, estaba encadenado. El soldado estaba encadenado él, y la otra punta de la cadena iba al apóstol Pablo. O sea que pobre del soldado y pobre de Pablo, porque los dos estaban encadenados. Pero por supuesto, ese soldado se turnaba. Según cuenta la historia de cómo los romanos lo hacían, es que el soldado se cambiaba de turno, ¿verdad? Y eran diferentes soldados. ¿Por qué digo esto? Por algo que voy a mencionar más adelante, que es muy importante. Según el libro de Hechos, en el capítulo 28 y versículo 30, para esta ocasión, Pablo solamente estuvo preso solo 2 años. 2 años. Pero después, quiero decirles que Pablo continuó predicando el evangelio
y lo volvieron a apresar. Y en esa segunda vez que lo apresaron, prácticamente, como dijo allá en 2 Timoteo, que el Señor le había revelado de que su vida hasta allí llegaría. Hermanos, todas las prisiones recaen prácticamente sobre el apóstol Pablo. Él no desconoce que está pasando tribulaciones. Él no puede decir, no, para mí esto no es una tribulación. No, él reconocía que había pasado tribulaciones, pero con todo y eso Pablo tenía una manera de proceder. En el libro de Efesios, si usted va conmigo, por favor, al capítulo 3, versículo 13, Pablo habla de sus tribulaciones. Yo lo que estoy tratando de llevarle a ustedes, hermano, ¿qué tribulación está pasando usted? ¿Qué tribulación? Ay, hermano, se me murió mi gatito. Ay, mi hermano, fíjese que la puerta se me está así cayendo y yo tengo temor que no sé qué vaya a pasar, si se me van a meter. ¿Qué tipo de tribulación está pasando usted? Y compare, por favor, las tribulaciones del apóstol Pablo. Y usted diga, y yo, Señor, me gozo, me regocijo. Y bueno, ¿y Pablo por qué se goza y se regocija? ¿Qué es lo que tiene Pablo que yo no tengo? Es algo que nosotros necesitamos descubrir y pedirle a Dios. Dios mío, yo me abato, Señor, porque de repente la lavadora dejó de funcionar, Señor, y ahora ¿cómo voy a hacer? Y en esta semana yo no voy a poder lavar mi ropa. Ay, Dios mío. Hermano, ¿qué tribulaciones son las que usted pasa? ¿Por qué se atribula usted? Pablo pasaba tribulaciones. Vean lo que decía Pablo. Dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de qué, dice, de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo estando en una situación de tribulación, hermano, usted no va a ver que Pablo se quejaba. No se quejaba Pablo. Tampoco va a ver, hermanos, a un Pablo que cuestionaba a Dios, como muchas veces nosotros cuestionamos a Dios. ¿Y por qué, Dios mío? Ay, ¿por qué me ha pasado esto a mí? No va a escuchar de eso de Pablo. Tampoco, hermanos, no lloraba ni se ponía a murmurar de las iglesias que quizás se sentía que lo habían abandonado. Es decir, no era una vida que se rompía a pedazos. Tampoco maldecía a Dios ni dejaba de tener fe en el Señor. Y vaya donde estaba en una cárcel. Pero con todo y eso, logramos ver a un Pablo que nosotros diríamos, Pablo, tú sí que has alcanzado una madurez. Que estas cosas no te afectan, no interrumpen tu vida. Ahora, hermanos, nosotros podemos decir que Pablo utilizó en medio de sus oscuras circunstancias, Pablo, y aquí es donde usted puede distinguir cómo mantenerse o cómo podemos aprender de Pablo a ser maduros. Porque Pablo, pasando la situación que pasó, no dejó de cumplir la meta o el propósito de por qué fue llamado. ¿Para qué fue llamado Pablo? Pablo fue llamado para predicar y anunciar a Jesucristo. Yo le hago una pregunta a usted, ¿y usted dónde tiene su mirada? Voy a decirles algo, voy a darle la clave, la llave de algo que lo puede mantener a usted ecuánime, algo que lo puede mantener a usted firme, si es que en usted hay algo que está bien definido y que usted no pierde la mirada en aquello que está bien definido. Van a aparecer cosas para moverlo, pero si usted tiene una visión bien definida, esa visión lo va a mantener firme. ¿Por qué Pablo tenía esta madurez? ¿Por qué Pablo, a pesar de las circunstancias? Porque él tenía un solo propósito y un solo objetivo: glorificar y exaltar a Dios a través de la predicación del Evangelio. Hermanos, él no tenía otro interés, él no tenía otros planes, él no tenía otras metas, él no tenía otros propósitos más que glorificar a Cristo a través de la predicación del Evangelio. Por lo tanto, estando él en la cárcel, ¿sabe qué hacía Pablo, hermanos? Continuaba predicando el Evangelio en la cárcel.
Es lo que estaba diciendo, el Señor lo único que me ha cambiado es de escenario. Pero yo sigo con lo mismo, yo sigo con lo mío. ¿Y cuál es lo mío? Predicar, glorificar y exaltar el nombre de Cristo a través del Evangelio. Hermanos, Pablo no se veía a sí mismo. Pablo no era un prisionero que estaba ahí en Roma. Sabía que tenía hermanos preso por causa de Nerón, pero él, en lugar de estar viéndose a sí mismo, no perdía la visión de ver a Cristo, de depender de Cristo. Es decir, hermanos, nuestro problema muchas veces es cuando nos ensimismamos, nos vemos tanto a nosotros mismos, nos ponemos a nosotros tan importante más que Dios, que entonces cuando nos suceden las cosas que suceden, sentimos que todo se desborona. No así Pablo. Pablo siempre una vida, hermanos, que en medio de sus cadenas aún tenía la fortaleza y la esperanza de que el Evangelio habría de ser predicado. Mire lo que decía Pablo en el libro de Hechos, capítulo 28, versículo 20. Por la esperanza de Israel, decía Pablo, estoy sujeto a estas cadenas. Es decir, estaba encadenado, pero aún las cadenas él veía que había propósito. Es más, él llegó a llamarse, ¿sabe cómo? Embajador en cadenas. Usted lo puede ver en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 20. Hermanos, Pablo estuvo encadenado. Por favor, yo quiero llevarlo a esa escena. Pablo estuvo encadenado a un guardia romano cada día durante 2 años. Durante 2 años Pablo estuvo allí atado a esta vida. Ahora yo le hago una pregunta. Quiero que usted me diga, ¿qué supone usted que el apóstol Pablo hablaba con esos guardias? ¿Verdad? Hoy le pusieron a un guardia. ¿Qué tal, señor guardia? ¿Cómo siente la cadena, señor guardia? ¿Y el clima? ¿Cómo siente usted que amaneció el clima el día de hoy? ¿Y cómo le va con la pandemia, señor guardia? ¿De qué cree usted que Pablo hablaba con ese soldado? Oiga, y no era el mismo soldado, era el pretorio, los soldados especiales, soldados que tenían autoridad, pero que en el trabajo que tenían libre se encargaban de ir a cuidar a los presos. Cuando usted estudia cuál es el trabajo de un pretoriano, era un soldado de rango. Pero como no tenían nada que hacer en ese momento, entonces decía, ve a cuidar tal preso, a tal domicilio. Y entonces, amados hermanos, Pablo no perdía oportunidad. Pablo les hablaba de Cristo a cada uno de esos soldados. Hermano, ¿y eso dónde está en la Biblia? Aguántese, ya lo va a ver. Pero aquí aparece cómo Pablo no perdía el tiempo. Y entonces les hablaba, ver lo que dice el versículo 12, Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien, ¿qué dice? Para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. ¿Saben a dónde? A todo el pretorio. A todo el pretorio y a todos los demás. Sin andar evangelizando, sin andar con trataditos allá por la calle, hermano. Allí mismo en la casa. Allí mismo, Pablo, estando en cadenas, podía hablarles de Cristo a estos soldados. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué hacía cada soldado? Hermano, imagínense que yo estoy aquí amarrado. Estoy aquí con un soldado. Pero resulta que a Pablo, ya en Roma, ya estaba la iglesia establecida. Yo quiero tomar eso en cuenta. Cuando Pablo llegó a Roma, ya habían incluso hasta predicadores ahí en Roma. Ya habían iglesias cristianas. Que cuando se dieron cuenta que Pablo estaba preso, ¿qué cree que sucedía? La iglesia lo venía a visitar a su casa. Entonces él tenía la oportunidad de predicarle a la congregación
Y este soldado que estaba aquí a la par mía podía escuchar la administración a la iglesia y el discipulado personal cuando ellos se iban. Así que, hermano, pobre soldado, no se le escapaba ni uno. Se da cuenta aprovechando las oportunidades. Es decir, hermanos, Pablo, en lugar de estarse quejando, ay, que yo andaría predicando por allá y yo estoy aquí encadenado. No, decía Pablo, a las iglesias les decía, hermanos, ustedes sigan orando, pero quiero que sepan que el que yo esté preso aquí ha sido para provecho del evangelio. Porque el pretorio ha sido lleno del evangelio, y no solamente ellos, sino que hasta los demás también han creído en el evangelio. Entonces Pablo, hermanos, en lugar de quejarse, a lo malo le sabe sacar el provecho para bien. Muchas veces nosotros no, si no nos resultó como nosotros queríamos, ya se nos vino todo abajo. Ya no, nos deprimimos. Pasamos tristes, caemos en depresión. ¿Por qué? Porque, ay, pobrecito de mí, no me dio el resultado que yo esperaba que quisiera. Sin embargo, vemos a un Pablo que él, hermanos, no pierde su tiempo. Él tiene algo bien definido. Él tiene algo bien establecido. Glorificar a Cristo a través de la predicación del evangelio. Él predicó, hermanos, a toda la guardia pretoriana, al palacio del emperador y a todos los demás lugares. Estando el apóstol Pablo, hermanos, allí él continuó dando el evangelio. ¿Sabe qué es lo que me ministra cuando Pablo habla de esto? Es como alguien que ha llenado todo, lo ha embadurnado todo del evangelio de Cristo. Por donde va, es como que si está todo lleno de pintura del evangelio. Y por donde topa, marca evangelio. Con quien habla del evangelio. A tal punto que una vez el apóstol Pablo dijo, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Romanos capítulo 15 versículo 19 dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, decía Pablo, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. No tengo lugar para deprimirme. No tengo lugar para estarme viendo a mí mismo de cuánto estoy sufriendo, de lo que tengo, lo que no tengo, de lo que podría tener. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivo para Dios, existo para Dios. Realmente estoy por causa del evangelio. Así que no le quedaba chance de deprimirse. Cuando alguien ha alcanzado la madurez, hermano, algo que necesitamos aprender nosotros. Es decir, ¿qué es lo más importante para mí? Y si yo estoy marchando hacia aquello, las cosas que me aparezcan a un lado y al otro, será para que me hagan más fuerte para ir en pos de aquello a lo cual yo he sido llamado. Hermanos, el apóstol Pablo, él no permitía que las cosas que aparecían a su alrededor afectaran su ministerio. Él podía haber sido perseguido, él podía estar en bancarrota, él podía haber tenido un accidente, estar en la cárcel, pero él, hermanos, en él no había aquello de que estoy destruido. Hermanos, ¿cuál es la lección para nosotros en esta hora? Es que nunca debemos de permitir, nunca debemos de pedir la ayuda, hermanos, que las circunstancias nos depriman. Nunca debemos de dejar, hermanos, que venza en nosotros el testimonio de Cristo, que es tan precioso en nuestras vidas. El problema de la iglesia, creo, hermanos, que está en que muchas veces la iglesia o el creyente se le ha olvidado que somos llamados de vivir para Cristo. Y vivimos tanto para nosotros mismos que cuando algo no nos resulta, entonces se viene todo para abajo. Pero cuando usted es una vida que puede decir, Señor, ayúdame a vivir para Cristo, entonces, hermano, ni persecución, ni encarcelamiento. Oiga,
ni aunque usted haya caído en algún pecado, ni ese pecado lo va a detener. Ni que usted haya fracasado, se haya sentido que abusaron de usted, o que fue una vida rechazada, o que cayó en el divorcio. Hermano, esas cosas pueden quedar a un lado, sabiendo que usted vive para Cristo, que existe para Cristo. Puede que financieramente esté en bancarrota, puede que haya caído en pobreza, puede que haya perdido un ser querido, puede decir, ay, ya me está llegando la edad, ya no, me siento inseguro. Hermano, que nuestra vida pueda enfocar a nuestro Señor Jesucristo. Eso nos ayudará a tener estabilidad. Pablo decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8, versículos 35 y 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Pablo decía, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Usted tiene a Cristo, hermano. Usted tiene a Dios de su parte. No se vea tanto a sí mismo, a sí misma. Alce sus ojos a Cristo. Alce su corazón. Alce todo su ser al Señor. Y como bien dice el canto, y todo lo demás sin valor va a quedar. Mientras usted esté poniendo la mirada donde no sea el Señor, más va a sufrir. Más va usted a verse como derrotado, derrotada. Pero entre más usted se apega al Señor, hermanos, se dará cuenta que Dios en realidad tiene control de todo. Así que nosotros, hermanos, debemos de utilizar las circunstancias como Pablo las utilizaba como una palanca para impulsarlo. ¿Ve? Qué difícil es para nosotros oír a Santiago que dice, regocijaos, hermanos, alegraos cuando os encontréis en diversas pruebas. Uno dice, a ver, Santiago, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de que si tú tienes la mirada puesta en el Señor, aún las circunstancias y las pruebas van a resultar para bien. Te van a catapultar para que crezcas, para que dejes de ser una niña espiritual, un niño espiritual, y que realmente crezcas a la estatura del varón perfecto como lo es nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, podemos estar en la cama, pero usted en la cama puede hablar de Cristo a los que lo llegan a visitar. Venimos a verlo, don fulano, ¿cómo se encuentra? Ay, aleluya, dándole alabanzas al Señor, hermano. Ay, aquí con este dolor que no lo aguanto. Dice el médico que es cáncer, pero entonces eso quiere decir que ya estoy más cerca de mi Señor. No sé si me comprende. Claro, hermano, yo no soy el maduro, quizás usted sí. Pero lo que sí puedo decirle, que Pablo sí lo era. En medio de la prueba, en medio del dolor, él usaba aquello para glorificar al Señor. Aún en medio de la muerte podemos estar con problemas financieros. ¿Qué pasó? Me estafaron, me defraudaron, me robaron. Estoy sin 5, estoy sin nada, pero estoy vivo. Dios me da las fuerzas. Yo no sé cómo va a ser Dios, pero yo creo que Dios es mi esperanza. Él habrá de sacarme por delante. Y no nos quedamos que me defraudaron, me robaron, yo no sé qué voy a hacer. No, espérate. Sí me robaron, sí me defraudaron, pero yo sigo creyendo que Dios es mi Dios y no me va a desamparar. ¿Comprende, hermanos? Son de las cosas que necesitamos aprender de alguien que tiene madurez. ¿Verdad? Ni cosas por el estilo, hermanos. Así que nosotros debemos de usar aún las circunstancias para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, el mundo está siendo afectado por el egoísmo, por el orgullo, por el pecado, como no tiene idea, se está destruyendo. Pero usted y yo tenemos el Evangelio. Y el Evangelio bien conocido y bien explicado
puede darle victoria a aquellos que están siendo víctima y efecto del pecado. Pablo difundió el evangelio, pero ¿sabe cómo lo hizo? Alentando a otros creyentes. Es decir, fortaleciéndolos a no tener miedo, a que ellos den testimonio. En otras palabras, les está diciendo: miren ustedes, por el hecho de que yo estoy preso, ustedes se van a entristecer. No, dice, alégrense. Mejor les animo a que prediquen el evangelio en medio de la adversidad, en medio de la dificultad. ¿Cómo Pablo pudo hacerlo, hermanos? Bueno, imagínense que Pablo ya había dado testimonio a la guardia romana, incluso a los que lo visitaban. A ellos Pablo les predicaba. La pregunta es: ¿qué hace usted cuando lo visitan? ¿Qué hace usted cuando llega a su familia y lo visita? No, hermano, comienza a hablar de un montón de cosas, pero de lo que menos hablamos es de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque es una evidencia de nuestro crecimiento, hasta dónde hemos llegado. Pero cuando usted y yo lleguemos a la madurez, le aseguro, hermanos, que usted va a buscar todas las oportunidades para llenarlo todo de Cristo. Como Pablo decía: todo lo he llenado de Cristo. Vino mi compadre, vino mi comadre, vino mi amigo, vino mi vecino, vino mi compañero de escuela, todo lo he llenado de Cristo. Pero ¿qué solemos hacer cuando la gente nos visita a la casa? Fulanito, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va en el trabajo? Y los que se casaron, y los que se divorciaron, y los que se pelearon, ¿cómo va la cosa? Y mira, y tu negocio. Menos de Cristo. No les hablamos nada del Señor. Se fueron y todavía no tenemos carga de conciencia de que no les dijimos nada del Señor. Oh, Señor, perdónanos, Padre, porque todavía no hemos alcanzado la madurez que necesitas para que tú seas mayormente glorificado. Amén. Dice que Pablo permaneció 2 años enteros en esa casa y recibía a todos los que venían a él. ¿Y qué hacía? Dice Hechos 28:31. Predicaba el reino de Dios, enseñando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos invita que así como él, hermanos, no le tengamos temor y no nos avergoncemos de testificar de nuestro Señor Jesucristo. Pablo a Timoteo se lo dijo en 2 de Timoteo capítulo 1 y versículo 8, cuando le dijo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Testifica, habla. Lo segundo, mis hermanos, de alguien que ha alcanzado una madurez espiritual es que no se afecta por las emociones negativas. Es decir, todos los días usted y yo tenemos noticias negativas, ¿no es cierto? Pero no se afecta. Es alguien que dice: ah, bueno, está bien. Sucedió esto, ah, bueno, Dios sabrá. Hermano, algunos de nosotros media vez nos dicen: oye, por allá se burlaron de ti. ¿Quién dijo eso? ¿Quién anda hablando eso de mí? Y ya nos afectamos, ya, hermano, el semblante. Ese día, hermano, no la pasamos bien, hasta no dormimos por lo que pudieron haber dicho o por las amenazas. Yo necesito llegar a esa madurez. Yo necesito decir: Señor, que ni las circunstancias, ni las cosas, ni las personas me dañen. Vea lo que sucedía con el apóstol Pablo. A ver si usted no se afectaría por esto. Y vamos a ver qué hacía Pablo. Versículo del 15 al versículo 17. Algunos, a la verdad, dice, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir ¿qué? Aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio.
Una persona, mis amados hermanos, que ha llegado a tener un grado de madurez, es una persona que las emociones negativas no le afectan. Decimos que un servidor que ha alcanzado ese grado no lo afectan incluso las reacciones que otros pudieran hacer con el propósito de provocarlo. Porque hay gente que se especializa en provocarlo, en hacerle sentirse mal, en hacerle sentirse menos, en hacerle sentir de que usted no sirve lo que usted hace. Pero la gente que ha alcanzado madurez conoce a Dios y tiene conocimiento de sí mismo. Pablo descubre que lamentablemente, hermanos, hay algunos predicadores de su tiempo que al estar él preso, en lugar de favorecerlo, en lugar de ayudarlo, hermanos, han sentido envidia de él. Póngase usted a pensar lo que está sucediendo. Fíjese, Pablo no se está quejando de gente, judíos que andan predicando un evangelio distinto y que a él lo están señalando como que no vale nada. Tampoco, hermanos, Pablo se está quejando de los gnósticos que también andan en esa época. ¿Sabe de quién se quejaba Pablo? De los predicadores auténticos, de los que predicaban de verdad el evangelio. Es decir, que Pablo está consciente que los que le están causando daño son servidores del Señor legítimos. Eso es lo peor, hermano. No sé si me entiende. Todavía alguien que no fuera del grupo, todavía alguien que no fuera de cristiano, finalmente dice no es cristiano. Pero estamos hablando de líderes, pastores, que en lugar de apoyar al apóstol Pablo, desde un principio que Pablo llegó allí, se pusieron en contra. Ahora, ¿por qué razón? Hermanos, ya la iglesia ya tenía su tiempo de estar en Roma, la iglesia cristiana. Ya tenía algunos sus años, probablemente haya tenido sus 10 años, sus 15 años de existencia, la iglesia cristiana allí en Roma, cuando Pablo llega y lo meten preso. Obviamente que en esa época han de haber habido pastores brillantes, pastores con reconocimiento, y de repente va llegando Pablo con una enseñanza más profunda, con un entendimiento del evangelio más amplio, y donde los dones de Cristo en él comienzan a aparecer. Y entonces, ¿qué comienza a suceder? Que los pastores de esa época dijeron: este nos vino a arruinar la gente a la que nosotros le predicamos. Pablo ha venido a quitarnos la congregación, porque la gente comenzó a congregarse en la casa donde estaba preso Pablo. Por esa razón es que entonces Pablo, hermanos, dice: ellos han venido a hacerme más dolorosa la cárcel. ¿Por qué tenían envidia de Pablo? Probablemente era por los resultados que el apóstol Pablo obtenía aún estando él en la cárcel. Más gente le llegaba a escuchar. Quizás sentían envidia, hermanos, de la atención favorable y del prestigio que el apóstol Pablo estaba teniendo al tener asistencia, o que incluso hasta el pretorio estaba teniendo conocimiento del evangelio, algo que ellos no habían alcanzado. Es decir, ellos no habían logrado evangelizar a los soldados romanos, y Pablo, estando preso, conquistó a todo el pretorio para el evangelio. Quizás sentían envidia, hermanos, de aquellos que tenían apoyo y lealtad, que apoyaban al apóstol Pablo. También quizás podían tener envidia de que habían otras personas que lo apreciaban, que apreciaban al apóstol Pablo y le daban alguna atención a algunos de los miembros. Probablemente eso haya podido ser. O porque él tuvo la capacidad de ganar a líderes, como lo eran los pretorianos. Ahora decimos, hermanos, ¿quiénes eran estas personas? No eran falsos predicadores. Tampoco eran judíos que andaban judaizando. No, eran pastores genuinos, cristianos. Y sin embargo, hermanos,
lo que nos damos cuenta es que en lugar de apoyarlo, en lugar de ser uno con él, Pablo decía, hay algunos que predican a Cristo, pero lo hacen por envidia y lo hacen con contienda. Sin embargo, dice Pablo, hay unos que lo hacen, aleluya, lo hacen por amor. Y Pablo podía reconocer a estos líderes que, hermanos, para estos líderes no les estorbaba Pablo. Al contrario, ellos decían, nos ha venido a ayudar más a que el evangelio crezca. No sé si me comprenden. Dice, fíjese cómo lo distingue el apóstol Pablo. Dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero vea lo que dice el 17. Esto es lo que me gusta. Pero los otros lo hacen como, hermanos, por el sentido más grande, más glorioso y que tiene más valor. Predicaban a Cristo y lo hacían por amor a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Pablo decía, doy gracias a Dios también por ellos. Ahora, pero solamente porque había gente que no estaba a favor de Pablo, Pablo se iba a sentir destruido. No, hermanos, él se mantuvo. Siguió predicando el evangelio. Él estaba allí anunciando. Entonces, muchas veces, yo no sé si usted se ha dado cuenta que hay personas que andan buscando cómo usted se sienta incómodo, incómoda. Si lo aplicamos, hay veces, hermanos, que hay personas que buscan cuál es su debilidad. Y si no la buscan, la andan buscando. Y hermanos, todos tenemos flaqueza, todos tenemos errores, todos tenemos áreas débiles, ¿no es cierto? Solamente nuestro Señor, que los fariseos andaban viendo de qué manera, dónde tenía la parte débil nuestro Señor Jesucristo para agarrarse de allí y acusarlo. Pero aquí que vemos, hermanos, que el apóstol Pablo buscaban la manera, Pablo, de destruirlo o que realmente, hermano, yo creo que algunos pastores han de haber dicho, ojalá que la sentencia sea tan rápida, ya para que maten a Pablo y nos queda libre el campo, para que nosotros sigamos predicando. Hermanos, el asunto está que lo que le sucedía a Pablo se repite hoy en día. Hay gente que no le gusta su prosperidad, no le gusta el verlo a usted prosperar, y hay veces que sienten envidia. O muchas veces, hermanos, de que han pasado situaciones adversas y usted todavía se mantiene de pie, como que si Dios le estuviera respaldando. Pero lo más doloroso, hermanos, es cuando de consiervo a consiervo las vidas, en lugar de apoyar, lo que tratan es de debilitar. Hermano, eso es haber entendido mal la misión la cual Dios nos ha encomendado. Porque aquí no somos para dividir ni para restar, es para sumar y para multiplicar. Si hay una vida, hermanos, que va a venir para predicar el evangelio, debemos de ser uno, debemos de apoyarlo, debemos de demostrarle cómo, la manera de cómo hacerlo mejor. O si él tiene algo, hermanos, no tener celo, rencor ni envidia, y con un corazón humilde recibir lo que ese siervo o esa sierva tiene. Hay un comentarista, uno de los ministros del ministerio de Alfa y Omega, editor de la revista Leadership Ministry, y que comenta el libro de Filipenses. Este comentario es por editorial Portavoz. Él dice lo siguiente: ¿cuántos de nosotros comenzamos a cuestionar y a hablar en contra de un servidor del Señor debido a estas cosas? Hablando algunas veces en voz baja, quizás a 2 o 3 miembros, pero sin embargo, en lugar de hablar a favor, mejor prefieren hablar en contra. Que Dios nos perdone, dice este comentarista. Siempre debemos de recordar
Todos somos ministros, servidores y trabajadores. Si hemos sido llamados verdaderamente por Cristo para predicar y para enseñar el Evangelio, entonces somos llamados para sumar esfuerzos. Cada uno tiene su llamado en particular y no importa cuál sea. El camino para los servidores del Señor siempre es difícil. Por lo tanto, debemos de apoyarlos y fortalecerlos los unos a los otros. Los servidores que predican a Cristo, estos deben de ser apoyados por aquellos que aman y que siguen a Cristo. Dice 2 de Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino que nos predicamos a Jesucristo como nuestro Señor y nosotros como sus siervos por amor a Jesús. Entonces, hermanos, ¿qué sucedía con el apóstol Pablo? Tenía un montón de cosas en contra, aparte de que estaba preso, aparte de que estaba en cadenas, aparte que tenía limitaciones. Hermanos, se sumaban líderes, se sumaban pastores que en lugar de apoyar al apóstol Pablo, se ponían en contra. Pero gracias a Dios, aleluya, que dentro de todos ellos habían algunos que realmente amaban al Señor. Y no le estorbaba el liderazgo que tuviera Pablo, no le estorbaba el conocimiento que tuviera Pablo, no le estorbaba de los dones que tenía Pablo, no le estorbaba. Para ellos era como sumar y no restar ni dividir. Lo tercero, hermanos, y con esto es el último punto que quiero ver con usted, ¿verdad? Las características de la madurez de una vida espiritual. Es que él aprovecha las provisiones. Él aprovecha todas las provisiones divinas para fortalecerse. Versículo 18 y 19, por favor. Filipenses, regresemos a Filipenses capítulo 1, versículo 18 y 19. Dice la Escritura, que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo, ¿qué dice? Es anunciado. Y en esto me gozo. ¿Y qué más? Y me gozaré aún más. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Mis amados hermanos, en este último punto yo quiero mostrarles lo siguiente. Muchas veces cuando nos caen problemas y dificultades, las hacemos bien grandes, ¿verdad? Las agrandamos. Y cuando tenemos cosas positivas, en lugar de agrandarlas, las menospreciamos. Ah, bueno, pues está bien. Le dicen allá a una señora pobre en mi país. Había un señor, y hermano, usted lo puede buscar, no me lo estoy inventando, o sea que es cierto, usted lo puede buscar ahí en internet. Llega un señor que ha sentido en su corazón favorecer a una comunidad de gente pobre. Y entonces lo que ha hecho es ir a comprar una cantidad de víveres, ropa, dulces, medicinas. Y aparte de eso, $5 en cada bolsita. Y entonces comenzaron, este señor es un empresario, tenía sus empleados y los empleados entraron a esa comunidad y comenzaron a repartir y a darles a todo y llegaron a una casa y entonces le están entrevistando, por eso es que usted lo puede buscar, porque la están entrevistando. ¿Qué tal, señora? ¿Se siente bien? Sí, le dice. ¿Ya vio que tiene unos dolaritos allí en la bolsa? Sí, le dice. Oiga, ¿y no se siente feliz? Le dice. No, le dice. Pero si usted no tenía esto. Sí, le dice. ¿Y con cuánto se sentiría feliz? Con unos $50,000. ¿Se da cuenta, hermano? Pero si sucede algo que le salió mal, lo hace grande, se deprime, se entristece, se le viene todo encima.
Pero cuando hay cosas buenas, positivas, tal vez, hermano, no se sacó el melate, pero hermano, óigame, está vivo, sabe caminar, hermano, puede levantar las cosas, puede levantarse a la cocina y usted cocinar. Dele gracias a Dios por lo que tiene. Seamos agradecidos por lo que Dios nos ha dado, hermanos. No nos deprimamos por lo que no tenemos, sino seamos agradecidos por la bendición que Dios nos ha ocasionado. El apóstol Pablo está en la cárcel, está preso con limitaciones, no está comiendo la comida que quizás a él le gusta. Pero con todo y eso, él aprovecha las cosas que se parecieran ser pequeñitas para darle gloria al Señor y para gozarse con eso. ¿Cuál era la misión de Pablo? Predicar el evangelio. Y no es eso lo que está haciendo, pues. No sé si me comprende. La meta de él era predicar el evangelio. Y si está predicando el evangelio, poco le importa en dónde esté y con quién esté y a dónde esté. Si está haciendo lo que realmente fue llamado. Y en eso está enfocado él. Eso es lo que nos da madurez, hermano. Cuando hemos enfocado algo y nos movemos hacia allá. Y Dios quiere que usted se mueva en dirección de Dios, en dirección de su Hijo Jesucristo. Que usted camine en pos del Señor. Que deje de verse tanto a sí mismo, a sí misma, a la circunstancia. Y vea al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál era la misión de Pablo? Predicar a Cristo. Podemos decir entonces que la madurez ha sido alcanzada en el Señor, en aquellos hermanos que incluso en el ejercicio de amar a Dios van a aparecer cosas malas y Él las va a tornar para bien. Como dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, ¿qué dice, hermano? Todas las cosas nos ayudan para bien. Pablo decía, quiero pues, hermanos, que en lugar de que se depriman, hermanos, quiero que sepan que las cosas que me han sucedido, porque Filipenses estaba triste, otras iglesias estaban tristes de saber que su apóstol estaba preso. Pero Pablo dijo en Filipenses 1:12, quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Filipenses, no se sientan tristes, gozaos y regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Así que esto era lo que producía gozo a Pablo. Y eso era el estímulo para seguirse él gozando en el Señor. Nada tenía que ver con intereses personales. No estaba arraigado a sus intereses personales. Estaba arraigado a los intereses de Dios. A los intereses de nuestro Señor Jesucristo. Entonces diríamos, ¿qué le producía gozo a Pablo? El saber que estaba haciendo la voluntad de Dios. Él decía, me gozo y me gozaré aún más todavía, haciendo la voluntad del Dios. Es decir, un gozo que atraviesa las circunstancias de la cárcel. Un gozo, hermanos, que a pesar de la contrariedad de sus consiervos, un gozo que a pesar de la incomodidad de no tener buenas cosas, Pablo no perdía el gozo y decía, aún más me regocijaré. Mi oración, Señor Padre, dame de ese tipo de gozo. No sé cuántos de los que estamos aquí quisiéramos ese gozo encima de que no le salieron bien las cosas, que fulanito de tal no le saludó, que no le llamó, que no le contestó su WhatsApp, que no le puso... hermano, en lugar de deprimirse, usted dice, Señor, finalmente para ti vivimos. Y lo otro, hermanos, que una persona que ha alcanzado la madurez, ya estoy terminando, es alguien que nunca pierde la esperanza. La vida que ha alcanzado este grado de madurez como el apóstol Pablo, aunque las cosas no han salido muy bien, hermano, sea para vida o para muerte, Pablo no pierde la esperanza. Él tiene sus ojos puestos en el Señor y su galardón puestos en Cristo.
Vea lo que dice Pablo en el versículo 19, en el último versículo que estamos meditando. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto va a resultar, ¿cómo dice? En mi liberación. En otras palabras, Pablo decía, estoy preso, pero sé que voy a salir libre. Sea libre para continuar predicando el Evangelio. O sea libre para estar en la presencia del Señor. De todas maneras, voy a ser libre. Es más, Pablo podía decir, soy libre. Hermanos, qué chistoso que hay presos que han conocido a Cristo y siguen presos y se sienten más libres y más felices que nosotros que andamos afuera gozando de toda la libertad. Nosotros somos presos del orgullo, presos del egoísmo, presos del rencor, presos de la envidia, presos de tantas cosas que están dentro de nosotros, que necesitamos que Cristo nos libere. Creo que Pablo, estando preso, se sentía libre. Pero hablando de su liberación, Pablo decía, no, yo sé que por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Dos cosas que Pablo confiaba. Número uno, que las oraciones de aquellos que lo apoyaban, tanto por los que estaban en Roma como por todos aquellos otros hermanos que oraban a diario por él, le serían de beneficio para su vida. Sería para fortaleza, sería para consuelo, sería para ayuda, sería para que él continuara adelante. Él decía, iglesia de Filipenses, sus oraciones me bendicen, me ayudan. No hay cosa más hermosa, hermanos, que sabiendo que uno está pasando tribulación, de repente alguien le llama, hermano, ¿cómo estás? Quiero decir, estoy orando por ti. Es algo hermoso, hermano. Saber, hay veces que el que está pasando tribulaciones, dolor terrible, ya no siente ni ánimo ni fuerza para orar. Pero qué estímulo más grande que le digan, aunque tú no puedes orar, aunque tú estás débil por el golpe que has sufrido, hay toda una iglesia orando por tu vida. Pablo podía decir eso, aunque yo creo que Pablo también oraba dentro de la cárcel. Pero él les decía, yo sé que por vuestras oraciones, por las oraciones de ustedes filipenses, por las oraciones de ustedes colosenses, por las oraciones de ustedes tesalonicenses y las oraciones de la iglesia que está aquí en Roma, sé que todo será para factibilidad. ¿Sabe qué era eso? No perder la esperanza. Hay veces que nosotros, hermanos, pensamos que todo está perdido. Y lo segundo, que Pablo decía que su liberación sería por causa de la intervención y provisión del Espíritu Santo. Es decir, que Pablo estaba consciente de que el Espíritu Santo, si alguien conocía al Espíritu Santo, ese era Pablo. Y por lo tanto él decía que el Espíritu Santo le ayudaría prácticamente a atravesar las circunstancias, la situación adversa que estaba pasando. Él decía, el Espíritu Santo habrá de ayudarme. Y si alguien le ha de ayudar a usted en medio de la debilidad, en medio del desconsuelo, en medio de la frustración, ese es el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. El Espíritu Santo viene, hermanos, para consolarnos. Acérquese a Cristo. Cristo envía al Espíritu Santo y de Él recibe consolación. Es del Espíritu Santo que usted recibe consejo cuando usted no sabe qué decisión habrá de tomar. El Espíritu Santo, cuando usted busca del Señor, Él se encarga. Cuando le falta valor, cuando usted no sabe cómo hablar de Cristo, cuando se siente débil, dice la palabra del Señor de que habría de enviar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice que es un espíritu de poder, de amor, no de cobardía. Y Pablo conocía del Espíritu Santo. Pablo era el que
le daba convicción de fe y de esperanza. Y por último puedo decir, hermanos, que el Espíritu Santo que Pablo conocía era el Espíritu que le llenaba su corazón de gozo en medio de sus limitaciones. Hermanos amados, terminamos diciendo, la enseñanza que tenemos para nosotros en esta hora es: Señor, llévanos a ser como tu Hijo Jesucristo. El apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 4 decía que Dios había enviado dones por medio de Cristo, como lo eran apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál es el propósito? Dios es alguien que anhela que usted crezca. No sé si me comprende. Dice que los envió para que todos lleguemos a la estatura del varón. ¿Qué dice? Perfecto. ¿Y quién es ese varón perfecto? Cristo. Y que ya no seamos como niños fluctuantes, yendo de aquí para allá, dice, arrastrados por cualquier tipo de doctrina, por estratagema de hombres que nos engañan. A los niños fácilmente se les engaña. Los que han crecido un poco, menos engañados. Pero el maduro, el que ha alcanzado madurez, no es arrastrado por cualquier cosa. Y fue Pablo el que dijo esas cosas, hermano. Creo que usted y yo necesitamos salir de la condición en la que nos encontramos. Algunos quizás todavía ni siquiera han nacido de nuevo. Otros quizás sí acaban de nacer, pero se han conformado con ser niños. Los niños son lindos, ¿no es cierto? Son bonitos. Uno los mira y dice, wow, sonríen, que dice, qué precioso. Pero hermano, no es normal que pasando 5, 10 años, 15 años, el niño no haya crecido y siga teniendo las mismas cosas. Algo no está bien allí. Algo no está bien. Dios desea que crezcamos, que maduremos, porque entre más maduros seamos, más habremos de glorificar al Señor. Entre menos maduros seamos, hermanos, el orgullo, el egoísmo, más va a reinar en nosotros. ¿No se ha fijado usted, hermanos, que los niños son egoístas? Y el que es maduro está dispuesto a dar su vida por sus hijos. Hermanos, que le pidamos a Dios, Señor, ayúdame a crecer. Ayúdame a salir de mi cascarón y que yo pueda crecer inspirado en nuestro Señor Jesucristo, yendo en pos de Él. Y que de esa manera le sirvamos. Hermanos amados, Dios no desea que usted sea víctima de las circunstancias de este mundo. Dios quiere darle poder, dominio, para que las circunstancias ni las personas afecten su vida. ¿Cuándo es eso? Cuando usted le ha entregado todo su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Pongámonos de pie, por favor. Padre, queremos agradecerte en esta oportunidad por presentarnos como ejemplo de madurez a una vida que era de carne y hueso como lo somos nosotros. El apóstol Pablo, ejemplo de un siervo maduro, ejemplo de un siervo que para él su vida era vivir para tu Hijo Jesucristo. Había alcanzado esa madurez, Señor, porque no había otra razón de por qué él vivir más que vivir para nuestro Salvador. Te pedimos perdón, Señor, que en medio de nuestro egoísmo nosotros ponemos la mirada en otras cosas. Algunas veces en nosotros mismos, y por eso somos derrotados. Algunas veces estamos tan ensimismados que por eso es que más sufrimos. Pero Señor, ayúdanos y danos la gracia, que al igual que el apóstol Pablo pudo decir, para mí el vivir es Cristo y aún el morir es ganancia. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos
Pedimos por nuestras vidas, incluido este tu siervo, Señor. Dale la gracia, Padre, de llevarnos a todos a la madurez y a la estatura del varón perfecto, a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.